presentar a la doctora, la señora Inés Ceballos Fernández de Córdoba. Es una gran escritora, es politóloga y además periodista y ahora escritora, y que nos ha regalado realmente grandes cosas y enseñanzas en su libro que ha escrito, ¿no? Sobre lo que realmente lo último que dejó España fue Cuba. Y Cuba realmente tiene mucha historia española. Esto se remonta a muchos años atrás y que es importantísimo cómo ha llevado España a los diferentes lugares de los países del mundo, no solamente Latinoamérica, sino también Estados Unidos, parte de Japón también estuvo España, y en todas partes realmente donde han estado los grandes descubridores viajando, pues han llevado el catolicismo y han llevado el castellano. Entonces, yo creo que España, y además que yo vivo en España, soy de Perú, y que me ha dado una gran acogida y que me siento muy contento de vivir en España y ser un español más porque soy nacionalizado. Y esto de lo que es la conducta suicida, pues he realizado diferentes estudios. Inicié con lo que es emergencias, desastres y catástrofes, pero lo que yo me decía, ¿qué hay más detrás de ello? Y lo que había más era también los suicidios, ¿no? La conducta suicida. Y es por ello que inicié estudios sobre esto, me perfeccioné, y esto se volvió una institución. Esta institución se volvió en algo más grande, que ya son personas que están involucradas en esta institución, y esta institución con otras instituciones. En España, desde el Consejo General de Colegio de Psicólogos, universidades, colegios oficiales, ya estamos involucrados mucho en ello. Entonces, yo soy una persona mayor, ya de 63 años, y lo que deseo es transmitir el conocimiento, transmitir el aprendizaje, porque eso es más que todo, que aprendamos a ver realmente este tema que es tan complejo, tan realmente eh, que le tienen miedo a difundir lo que es suicidio. Si hablamos con seriedad y si hablamos con las palabras adecuadas, no es una ola de suicidio que va a venir. Lo que va a venir es el conocimiento, y lo que va a venir realmente es saber cómo manejar una conducta suicida en curso, o saber qué es lo que es suicidio, cuáles son los factores y, en fin, una serie de información que hoy día vamos a develar. Sin más dilación, presento a la doctora, la señora Inés Ceballos Fernández de Córdoba, para que dé el punto de partida, y con mucha alegría digo, es una gran persona, así lo digo, una gran persona de corazón, una gran persona que cree en las personas, que cree en los seres humanos, y que además tiene esas ganas de querer acompañarnos. Sé que tiene sus tiempos muy ajustados por infinidad de cosas que realiza. Sé que está muy comunicada con la iglesia y con otros lugares realmente de mucho nivel. Es por ello que yo le he pedido y que ha aceptado realmente este gran momento que vamos a compartir con muchísima gente de nuestro país, de otros países, de México, de Argentina, de Perú, de distintas partes de Perú, de Ecuador, de Colombia, incluso compañeros de aquí también de España que se han inscrito, y ya los estoy viendo por ahí. En fin,
porque tenemos muchos lazos, somos como unos pulpos, nos hemos vuelto, y que las universidades ya están queriendo entrar en ello. Eso es realmente anecdótico y que me da muchísima alegría dejar a jóvenes que desarrollen más y que aprendan más. Muchísimas gracias, señora Inés. La dejo con la palabra y me alegra de corazón que usted esté aquí compartiendo con nosotros este instante y como le decía también, es un día importante porque mundialmente se conmemora el 10, el 10 de septiembre, el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, y el 11 fue lo del 11 de septiembre del 2001, el día que fueron los atentados también en Estados Unidos, en Nueva York, en las Torres Gemelas. Muchísimas gracias, señora, y queda con usted toda la sala que la está acompañando en este momento, 170 personas, y que la están escuchando. Muchísimas gracias, señora. Buenas tardes a todos, buenos días para muchos de los participantes. Es un honor para mí abrir estas jornadas de prevención que ya, bueno, pues es la segunda vez que don José Castro nos tiene la gentileza de convocarme para abrir estas jornadas que me parecen interesantísimas. Un tema muy de actualidad, el suicidio, un tema del que se habla poco, del que se silencia mucho, con lo cual quiero dar la enhorabuena a don José por esta iniciativa tan interesante, de la que todos podemos aprender y tomar nota, puesto que hay muchas cosas que se nos escapan en nuestra realidad cotidiana y más en esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir. Es un honor, puesto que yo, como bien ha dicho don José, soy periodista y politóloga de formación, y sí que quiero hacer una breve introducción sobre el suicidio desde el punto de vista, ¿no?, de su importancia y cómo, ¿no?, el enfoque que le dan los medios de comunicación y la sociedad a este tema, ¿no?, a este tema que es de vital importancia, pero que los medios de comunicación pues muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, soterran, pasan por encima y no le dan la importancia ni la consideración que debiera. Por eso quiero reiterar mi enhorabuena a todos los participantes desde su área de saber, desde su área de conocimiento, desde sus universidades, puesto que me parece tan acertada lo que es, ¿no?, ese trabajo, ¿no?, de investigación en un campo que tiene un enorme interés y sobre el cual todos tenemos que aprender para ver cómo prevenirlo, ¿no?, en las generaciones futuras, en las generaciones venideras y también en el momento actual que nos ha tocado vivir en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestras familias, gente cercana a nosotros que puede atravesar una situación de desesperanza. Y entonces, bueno, pues me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante, puesto que el suicidio en España en particular sigue siendo un tema tabú, un tema del que no se habla, un tema del que los medios de comunicación lo hablan someramente y del que tampoco quieren, al que tampoco le quieren dedicar muchas páginas de su periódico. Antiguamente se decía que no quería hablarse del suicidio para no hacer de la conducta suicida, ¿no?, como un modo de actuar o, ¿no?, de la sociedad y de que otras personas no idearan esas conductas suicidas a raíz de otros ejemplos, ¿no? Pero yo creo que la realidad va en la dirección opuesta. Hay que informar para prevenir. Y por eso reitero mi enhorabuena a todos los que participan de estas jornadas, puesto que la manera de evitar estas conductas suicidas sí que creo que está fundamentalmente en la prevención, después en la detección y finalmente en la intervención, que me imagino que son las tres áreas en las que trabajan y sobre las que estudian muchos de ustedes, los participantes. A la complejidad del suicidio tenemos que añadir el tema de la pandemia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir
después de los felices 20 del siglo XX, que se hablaba de los felices 20, cuando ya parecía que la prosperidad llegaba, ¿no? La prosperidad arraigaba, ¿no?, en la esfera mundial. ¿Quién nos iba a decir que 100 años después una pandemia como la del COVID-19 iba a asolar nuestras vidas? Esto, claro, tiene una relación, creo, directa con el tema del suicidio, con lo cual ahora más que nunca hay que investigar y hay que ver también, ¿no?, cómo se puede prevenir en estas condiciones extremas que nos ha tocado vivir. Cuando yo hablo con mis amistades siempre comparo la pandemia a una situación de guerra, ¿no?, unas condiciones extremas y en las que se pone de prueba al ser humano en su entorno y en sus realidades más cotidianas. Entonces, si algo nos ha traído la pandemia, no cabe duda que ha sido una situación de aislamiento, del ser humano tenerse que aislar de su realidad o de sus costumbres o de sus hábitos, ¿no? Pueden ser hábitos de trabajo, hábitos sociales de relación, y todo eso se ha visto cercenado y perjudicado por las condiciones de la pandemia. Entonces, es muy interesante, ¿no?, ahora intentar prevenir desde esta situación que nos ha tocado vivir para que cada persona en su entorno pueda restablecer, ¿no?, esos circuitos de relación social, de relaciones en su empleo y de hábitos de conducta que tenía ya adquiridos, ¿no?, para volver a recuperar esa normalidad. Porque todo lo que es anormal también yo creo que conlleva a una situación de desesperanza, ¿no?, y de intranquilidad y de desasosiego, que puede también traducirse, ¿no?, pues luego en trastornos más importantes, ¿no?, como pueden ser de ansiedad y de depresión. Creo que me imagino que muchos de los ponentes que van a hablar entre hoy y mañana harán un énfasis también en la relación que tiene la pandemia con los adolescentes, puesto que al final los adolescentes tienen mucha necesidad de crear esos circuitos sociales alrededor suyo, esos circuitos que son los que les da el apoyo, ¿no?, de sus compañeros ¿no?, y esa empatía, ¿no?, que se genera entre esos grupos, ¿no?, por ese estrato social de edad, y que también se han visto muy, muy perjudicados por la pandemia. Yo, si fuera una persona que me dedicara a la atención, ¿no?, de personas vulnerables, creo que me interesaría ver, ¿no?, un poco cómo los adolescentes, por ser ese estrato, ¿no?, que todavía está a las puertas de la vida, ¿no?, de emprender sus proyectos vitales con ilusión, cómo les ha afectado la pandemia y cómo enmendar, ¿no?, todas esas dudas y esas incertidumbres que estas condiciones extremas les han podido traer a su vida, puesto que al final vivimos una sociedad como que queremos controlarlo todo, ¿no? Y entonces la pandemia nos ha traído una realidad que se nos escapa, una realidad que es un virus que no podemos controlar. Y a raíz de ahí muchas de las decisiones que antes tomábamos nosotros por nosotros mismos, pues ahora las toman la sociedad o los gobiernos ¿no?, en nuestras personas. Entonces me parece muy interesante analizar cómo son esos aislamientos, esos confinamientos, esas cuarentenas y cómo las viven las personas, porque claro, hay que estar fuerte mentalmente y no es lo mismo un aislamiento, una persona también que vive acompañada que una persona que vive sola, una persona que tiene una salud mental óptima que una persona que tiene una salud mental debilitada. Entonces me parece muy interesante indagar en eso porque quizás la pandemia brinda esa oportunidad, ¿no? Es una situación de vulnerabilidad mayor que también igual hace que si la persona que realmente necesita ayuda y atención, ¿no?, puesto que esa situación de vulnerabilidad pues también pone de manifiesto, ¿no?, esa necesidad que tiene esa persona y que igual de otro modo hubiera pasado desapercibida, ¿no? Porque al final uno pues tiene un encuentro consigo mismo y con su interior mayor, puesto que el aislamiento y esas situaciones de confinamiento pues lo que hacen es que haya una introspección también individual, ¿no? Y eso me parece muy importante, puesto que al final el individuo se ve a sí mismo, ¿no?, reflejado como en su propia realidad, y ya no es la realidad social, es su propia realidad, que también intrínsecamente hablando a la persona es lo que más le importa, ¿no? Para hacer una buena obra social, pues primero estar bien a título individual, ¿no? Creo, como decía anteriormente, que en España hay mucho estigma alrededor del suicidio, es un tema tabú, los medios de comunicación parece que dan pequeños avances, algo tímidos, ¿no?, con respecto al tema, que empiezan a hablar y bueno, no se puede soslayar, ¿no? En España las últimas cifras que he podido yo manejar
son 3.000 y pico casos de suicidios al año. Si comparamos, me parece que accidentes de tráfico son 1.000, estamos hablando que multiplica por 3, ¿no?, la incidencia de los accidentes de tráfico en carretera, ¿no? Y luego creo que ustedes como especialistas deberían de también poner el punto sobre la I en por qué el suicidio, por qué los hombres son más vulnerables al suicidio que las mujeres, ¿no? Ahí creo que ahora que está tan en boga el tema de la ideología de género y de la igualdad de género, y que ahora no parece que la mujer, bueno, pues también está adquiriendo en la sociedad un papel destacado que la pone en una posición de igualdad con respecto al hombre, y que, bueno, ¿por qué el hombre no igual se ve mermado, ¿no?, en su individualidad? ¿No? Pues eso me parece que es interesante, ¿no?, ver por qué el suicidio tiene más incidencia entre los hombres que en las mujeres, y qué papel juega ahí lo que es el género, ¿no?, y lo que es la masculinidad, ¿no? Porque creo que me parece que ponentes va a hablar sobre ello, ¿no? Si al final ¿no?, hay que tratar el suicidio como un trastorno, ¿no?, o como también una conducta adquirida. Me parece que también es interesante, ¿no?, puesto que al final sí que creo que puede ser una enfermedad mental que una persona pues tiene la tristeza de padecer y que hay que atajar, pero también creo que puede haber algunas conductas que es lo que ese individuo cree que la sociedad espera de él, y él igual no se siente capacitado a dar lo que la sociedad espera de él. Y en ese momento es cuando viene el problema, porque esa persona no ve mermada igual sus aptitudes o sus capacidades y cree que no está a la altura de lo que la sociedad espera de él. En este sentido, habría que poner también el foco de atención por qué vivimos una sociedad también tan competitiva, tan materialista, tan cuantitativa, ¿no? Es decir, que se mida a la gente por sus propios méritos, por lo que hace o por lo que gana o por lo que, ¿no?, o por lo que ¿no?, la riqueza que genera, ¿no? Entonces creo que también ahí es interesante el concepto de persona individual, ¿no? Una persona, ¿por qué vale, no? Una persona vale por el mismo hecho de nacer, por el mismo hecho de existir, y la dignidad del ser humano es inherente a su condición humana. Entonces creo que es importante ver, ¿no?, cuáles son los patrones de conducta que la sociedad occidental ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos, y lo que resulta igual ser valioso en términos, ¿no?, de bien visto socialmente, es valioso, pero igual es una ruina para la persona. Porque si esa persona no llega a cubrir esos cánones, ¿no?, establecidos, pues esa persona se siente como que no da la talla, que no tiene la altura. Y contra eso es muy difícil de combatir. ¿Cómo se puede combatir eso, ¿no?, esa percepción individual de la persona? Pues yo creo que desde la infancia. Me parece muy importante el afianzar en la escuela, desde niños, todo lo que es una cultura, ¿no?, de valores, ¿no?, de valores inherentes al ser humano y sobre todo inherentes a la conducta emocional. A veces pasamos, ¿no?, por las emociones de soslayo. Es verdad que también al hombre durante mucho tiempo, ¿no?, parecía que se avergonzaba igual de manifestar en público sus emociones porque no resultaba masculino o varonil o viril, y creo que ahí igual estamos equivocados, ¿no? Es muy importante transmitir las emociones cuando uno se siente bien, cuando uno no se siente tan bien, y sobre todo hacer al entorno más familiar y de personas más allegadas partícipes de esa conducta de bienestar o de esa conducta de malestar, puesto que al final nadie mejor que el entorno de una persona, de familia, de amigos, de compañeros, para ayudar. Y entonces generar ahí una red, ¿no?, una red de apoyo y de ayuda, que me parece que en el entorno familiar y de amistades juegan un papel esencial. Por supuesto, los centros educativos, los colegios, desde niños, también poner el foco, ¿no?, en esas emociones y en esa percepción de la realidad, de lo que está bien, de lo que está mal, para también prevenir en edades ya más mayores de preadolescentes, sobre todo lo que es el acoso y el ciberbullying, ¿no?, tan de moda ahora, las nuevas tecnologías, tan fácil que resulta, ¿no?, derribar a una persona
a través de las redes sociales, pues creo que también es muy interesante, ¿no? Pero para eso hay que, desde niños, muy niños, prevenirles para que esas conductas, cuando ya se lleven a cabo en las escuelas o en un entorno de amigos, pues que la persona que los sufre sea capaz de denunciarlo, porque ya sabe reconocer un problema, ya sabe reconocer, ¿no? Ese sería el estigma, ¿no? Porque al final el suicidio creo que hay que quitarle, ¿no?, esa faceta de estigmatizadora que tiene, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, de culpabilidad por el que sufre esos trastornos ¿no?, esos problemas a veces de salud mental, pues desestigmatizarlo, ¿no? Igual que una persona acude a una consulta por un problema de salud física, esa persona tiene más necesidad, si cabe, incluso si tiene un problema de salud mental, y más premura y más necesidad de acudir a un centro de salud, a un centro de atención primaria, a pedir y recibir ayuda, puesto que al final nadie mejor que un especialista en la materia, ¿no?, para poder, ¿no?, pues a esta persona, ¿no?, encauzarla y ayudarle ¿no?, en ese camino, ¿no? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Pues yo creo que, por lo que me parece entender, que a veces no hay signos, ¿no? Hay pequeños signos o pequeños indicios de que las cosas no marchan bien. Entonces creo que sí que tendría que haber pues un código de prevención, de saber determinadas conductas de alerta que pueden poner a las personas del entorno en alerta y en estar en prevención, ¿no?, de que alguien de su entorno más allegado pues está sufriendo un problema y necesita ayuda. Y eso yo creo que es una información básica, elemental, que tendría que estar a disposición en los colegios y en los centros de salud, y signos, ¿no? Signos que pueden alertar de que verdaderamente, ¿no?, hay un problema que puede parecer menor, pero que puede ser un problema del que ya no haya solución, ¿no? Que es llegar a conseguir, ¿no?, llegar a ese efecto liberador que entiendo que tiene para la persona que sufre esos trastornos, ¿no? Al final, llegar a esa decisión cuando se tenía que haber prevenido, se tenía que haber detectado, se tenía que haber previsto, se tenía que haber evitado. Entonces hay que hacer toda esa maquinaria que trabaje antes de que esa persona opte por esa situación que no tiene remedio y que ya es una solución catastrófica y final que nadie quiere que se produzca y que suceda, ¿no? Entonces, para eso, todos esos mecanismos yo creo que tienen que empezar desde mucho antes para ya no llegar ya al estadio final de decir, no, es que ya no se ha actuado, pero ya es que era demasiado tarde cuando se ha querido actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿no?, ese estado, digamos, ¿no?, de desilusión o de desesperanza, pues bueno, hay que intentar entre todos, ¿no?, establecer una maquinaria bien protocolizada, un código bien establecido bueno, que puede ser un código incluso mundial, ¿no?, para saber un poco ¿no?, por dónde poder ayudar a la persona, ¿no? Creo que ya lo comenté el año pasado cuando don José me invitó a la inauguración de estas jornadas, ¿no? Siempre me acuerdo yo de una frase, creo que era de Rousseau, que decía, ¿no?, el hombre es un ser sociable por naturaleza. Y yo he pensado mucho en esta frase. Quien piense que el hombre se basta a sí mismo y se basta con su realidad, con sus problemas, sus preocupaciones, está equivocado. El hombre nace para compartir, el hombre nace para socializar, el hombre nace para vivir en un entorno familiar, en un entorno social, y todo lo que sea aislarse ya es un indicio de que el hombre, ¿no?, pues está buscando refugio porque de algún modo no se encuentra, ¿no?, digamos, con un buen estado de ánimo, ¿no? Entonces yo creo que sí puntualizaría, ¿no?, el hecho de decir que una persona es importante que a pesar de esta situación de pandemia o de aislamiento, de confinamiento, de cuarentena o lo que tengan que vivir, que procuren no pasarlo solos, que procuren pasarlos acompañados, bien de amigos, bien de gente que inspire confianza, bien de familiares, puesto que al final el hombre, ¿no?, necesita esa interacción con otras personas para vivir y para poder compartir sus inquietudes, sus problemas, sus alegrías. Entonces me parece muy importante
esa interacción. Por eso ya se comentó en las primeras jornadas cuando se habla de distancia social, ¿no? Ahora con la pandemia, bueno, pues hay que cuidar esas cosas, ¿no? Porque al final una distancia social puede crear un resquemor, puede hacer que una persona que de por sí, como decía al principio, tenga ya un problema o un trastorno, pues toda esta situación de distanciamiento social lo que puede hacer es agravarlo, lejos de mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ante la pandemia también hay que ser respetuosos con el virus, pero también hay que intentar ir normalizando poco a poco esas relaciones sociales, como las había habido antes, puesto que al final esa interacción puede tener efectos más positivos de lo que imaginamos, ¿no? Y deberíamos de valorarlos incluso más ahora que hemos pasado por una situación de confinamiento, ¿no? De lo que lo podíamos valorar en su momento. Creo que ya lo van a hacer ustedes, poner énfasis en los adolescentes, lo que comentaba, ¿no? De las nuevas tecnologías. Creo que también hay una realidad virtual paralela a la realidad que vivimos muy peligrosa, que parece que hay una interacción social entre los jóvenes por el mero hecho de hablar entre ellos en las redes sociales o compartir fotografías o chatear. Hay una realidad paralela que no sustituye a lo que es la interacción viva, ¿no? Viva y constante, ¿no? Que necesitamos los seres humanos para existir. Entonces yo sí que creo que, ¿no? Que todo tiene que tener una mesura y que antiguamente decían, por ejemplo, que en España el español dedicaba de media 2 horas y media al día a ver la televisión. Se consideraba que era muchísimo tiempo, ¿no? Porque al final no interactúa, ¿no? Esa persona con nadie. Pues ahora ese problema se ha trasladado a que el adolescente igual actúa, ¿no? Y está, en vez de delante del televisor 2 horas y media, está 2 horas y media delante de la pantalla de su teléfono móvil, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que hay que saber, ¿no? También acompasar esos momentos ¿no? Bueno, pues de disfrute de las redes sociales, de ciertos momentos de ocio, de evasión, de chatear, pero no que sean sustitutivos de una realidad que es importante, ¿no? Como es salir a la calle, quedar con los amigos e incluso, ¿no? Un mismo joven de 14 años y está todo el día jugando los videojuegos, pues no hace falta darse cuenta de que eso, ¿no? Pues puede tener al final y derivar en unos trastornos más elevados, ¿no? Yo creo que ahí la interacción es importante por ambos lados, ¿no? Por una persona que sea vulnerable, una persona que tenga algún problema, ¿no? Una cierta propensión a tener igual una conducta, ¿no? De depresión o unos problemas de ansiedad, pero que también el entorno más cercano, como padres en los hogares, ¿no? Pues tenemos la obligación también de ser nosotros los que tomemos la iniciativa de interactuar con los demás, ¿no? Puesto que si no nos podemos dejar arrastrar hoy en día, como decía, bien por las redes sociales, bien por una televisión a la carta en la que cada uno ve un serial distinto y al final no se generan puntos en común, ¿no? Porque al final si todo el mundo ve una misma película, pues todo el mundo en la mesa luego comenta qué le ha parecido esa película, pero si al final yo tengo 5 hijos y cada uno ve una película distinta, pues ya no estás creando esos vínculos, ¿no? Esos vínculos y esas cosas compartidas y haces que cada uno viva una realidad distinta y muy diferente y al final eso yo creo que lo único que hace al final es alejarnos más a los unos de los otros, ¿no? Y no buscar esos puntos de encuentro que ahora yo creo son más necesarios que nunca, ¿no? Creo que lo que son los sistemas nacionales de salud pública tienen que tomarse el tema del suicidio muy, muy en serio, porque como he dicho antes, desde los centros de salud, desde, ¿no? las consultas en los centros de atención primaria, se pueden establecer unas bases muy interesantes para prevenir, ¿no? todas estas conductas, pero también hoy por hoy veo que hay una necesidad muy importante de asociaciones, de otro tipo de organizaciones, fundaciones, pues de iniciativa privada, ¿no? y que dediquen todos sus esfuerzos a esta materia, ¿no? Porque todavía creo que el propio sistema creo que va lento. Lento porque, bueno, al final todo, ¿no? Pues necesita de una aprobación, necesita de un consenso y entonces la sociedad no puede esperar, no puede esperar el tema del suicidio, no puede esperar y yo creo que todas las iniciativas privadas son muy interesantes porque luego se pueden adherir a programas de salud pública
y siempre van a enriquecer, ¿no?, todo lo que sean programas estatales, como estas mismas jornadas, ¿no? Pues al final aunan el conocimiento y de todos los especialistas, y eso me parece que en este tema es interesantísimo, ¿no? Porque al final entre todos ustedes pues logran encajar las piezas del puzzle y dar respuesta todavía a muchos interrogantes, ¿no?, que quedan por descubrir. Yo creo, ¿no?, que para muchas veces, ¿no?, el tema del suicidio es un tema muy delicado, ¿no? No hay respuestas a veces, ¿no? No hay unas respuestas lógicas, ¿no?, a veces, ¿no?, a esas conductas, y por eso es muy importante el trabajo de todos los especialistas, cada uno en su área, para intentar hacer un croquis, ¿no?, ¿no?, de cómo evitar estas conductas y de cómo paliar un problema de salud que es ciertamente relevante, puesto que al final es la primera causa de, por ejemplo, de muerte no natural en nuestro país, como decía, por encima de los accidentes de tráfico, y que se puede tratar con respeto, con delicadeza, con consideración, ¿no? Yo creo que al final, ¿no?, el tema de las emociones pues, es importante, ¿no?, hablarlo, expresarlo e interiorizarlo, comunicarlo. Y en ese sentido, pues los medios de comunicación pues creo que pueden hacer mucho bien, ¿no? Pero también tener lo que es el asesoramiento de expertos que les alumbren a los medios, incluso a las redes sociales, ¿no?, o páginas web, etc., pues de cómo manejar, ¿no?, de cómo manejar el lenguaje y de cómo hacer que nadie se sienta también estigmatizado, ¿no?, o que se sienta con culpa, ¿no?, por padecer a veces estos problemas de salud, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que al final requiere una colaboración, como digo, de todos los agentes sociales, y que se involucren todos en elaborar unos programas que además es muy interesante, puesto que al final pues se pueden compartir, como están haciendo ahora ustedes, ¿no?, todos esos conocimientos entre distintos países, distintas culturas, porque luego me imagino que habrá tendencias también que tienen también que ver con lo que son un poco, ¿no?, el modelo social, ¿no?, el modelo social que impera en la sociedad, que bien, me imagino, pues también tener ciertas diferencias, ¿no?, entre algunos países, ¿no?, y otros, ¿no?, por las condiciones económicas, por las condiciones, ¿no?, sociales, por las condiciones políticas. Entonces, bueno, pues me parece interesante también ponerlo, ¿no?, ponerlo en conocimiento conjunto de todos los agentes, ¿no? Me parece importantísimo. Creo que también, ¿no?, bueno, pues hay que ver también, ¿no?, lo que decía, estas personas pues que no estén estigmatizadas, que estén bien integradas en lo que es en el mundo laboral, puesto que al final, como decía antes, ¿no?, el reconocimiento de las personas viene mucho también pues por esa dedicación, ¿no?, al trabajo, y creo que eso pues también, ¿no?, hay que cuidarlo, y es un tema delicado, pero hay que cuidarlo, y que la persona, pues si tiene un trastorno, pues que no se sienta como que está fuera ¿no?, del juego económico, ¿no?, y de ese rol, ¿no?, que le gustaría tener en la sociedad, ¿no? Como decía, prevenir un poco, ¿no?, lo que es la competitividad, ¿no?, y esa exigencia que a veces tiene el individuo consigo mismo, que va por encima de lo que él está capacitado, y eso me parece que también, ¿no?, es muy importante, ¿no?, que cada uno se pueda exigir también según su medida, pero no que haya una sobreexigencia, porque al final esa sobreexigencia, ¿no?, pues no todo el mundo va a tener ni las mismas aptitudes también, ni las mismas capacidades, ni los mismos talentos, y uno también tener la medida justa, ¿no?, de lo que puede llegar, de lo que puede abarcar, y me parece que es muy interesante eso, ¿no? Creo bueno, pues que también habría que estudiar el tema de la inteligencia emocional ¿no?, en los hombres y mujeres de mediana edad, sobre todo lo que he dicho antes, ¿no?, ver por qué a veces los hombres sufren más estos trastornos, ¿no?, cómo les afecta, ¿no?, esa percepción, ¿no?, pues de que el hombre, ¿no?, pues tenga que sacar adelante a la familia, tenga que trabajar fuera del hogar. A veces hay un cambio de roles, ¿no?, porque la mujer igual tiene un trabajo que al hombre le exige quedarse en casa al cuidado de los niños, ¿no? Eso puede caer en un momento determinado, una relación de pareja, pues puede causar, ¿no?, insatisfacción si uno tiene que hacer unas tareas que pensaba que el otro las iba a desempeñar y el otro está, ¿no?, haciendo
un trabajo que el otro pensaba que iba a poder seguir desarrollando, y todo eso creo que, bueno, pues que hay que cuidarlo y que hay que preservarlo, ¿no? Y sobre todo lo que decía, ¿no? Ver un poco cuáles son las expectativas de la persona, las expectativas de su entorno, ponerlas en común y bueno, pues intentar, ¿no? Esa persona, pues sí, al final que sea la mejor versión de sí mismo, pero siempre, ¿no? En un entorno de confianza, en un entorno ¿no? Pues de confianza y de ilusión por el futuro, ¿no? Por eso me parece muy interesante si ustedes van a poner el foco en los adolescentes, en estas nuevas generaciones, que son los líderes del mañana, que tengan ellos ilusión en sus proyectos futuros, que tengan muy claro cuál es su rol ahora en la sociedad, en la familia, con sus amigos, que ellos mismos también, los adolescentes, sean capaces de denunciar conductas que vean en su entorno, que son conductas que propician, ¿no? Luego estas tentativas suicidas de otras personas, puesto que no se ha puesto igual el cuidado o la atención que requerían, y bueno, ir creando pues ahí, ¿no? Una cadena, ¿no? de engranaje, que si ese entorno familiar y social de los adolescentes, ¿no? Pues ya les previene a ellos de estas conductas, y el propio sistema va poniendo también el acento en los medios de comunicación y, como decía, a través de asociaciones, fundaciones, organizaciones, planes nacionales de prevención del suicidio, pues todo ello creo que va a hacer que el problema sea mucho más fácil de detectar a tiempo, de prevenir y sobre todo de conseguir que al final la persona no tenga, ¿no? Esa visión catastrófica, ¿no? Sobre su futuro y esa desesperanza, ¿no? Yo creo que el suicidio tiene que ver mucho con la desesperanza, y en ese sentido nuestra generación, la generación yo creo ahora de hombres y mujeres de mediana edad, somos responsables, ¿no? También de cultivar esa esperanza entre los más jóvenes y hacer que ellos tengan ilusión por ese futuro y sobre todo sean conscientes de su valor como individuos, pero pero como personas, pero no por sentirse que están por encima de otras personas, ¿no? Sino que se sientan que están en su debido lugar, haciendo lo que deben, pero no para triunfar, tener que arrollar ni tenerse que llevar por encima, ¿no? A sus compañeros de trabajo ni a sus amigos, ¿no? O sea, ser muy respetuoso, ¿no? Con el otro. Y ese respeto, para ese respeto también con el prójimo y con los demás, pues creo que es muy importante, ¿no? Esa interacción social que intentemos todos cuidar, a pesar de la pandemia, a pesar del distanciamiento social, recuperemos, ¿no? Ese contacto social, esa amabilidad en las relaciones sociales, y que, bueno, pues que el COVID-19 nos haya traído una oportunidad un poco ¿no? de recomenzar de nuevo muchas cosas para poder hacer entre todos una sociedad mejor, y que al final el suicidio no sea un tema tabú, sino que sea un tema pues que entre todos logremos erradicar con la mayor satisfacción, que es con un empleo y una dedicación a esta materia de una enorme y vital importancia en las vidas de todas las personas de nuestro entorno. Espero haber aportado algo desde mi perspectiva, como decía, como periodista y politóloga. Y nada, y doy paso a don José y a don Rubén, presidente y vicepresidente de la Sociedad de Prevención de Perú de Suicidología, y reiterarles a todos su participación, su dedicación y su entrega a este reto que tenemos hoy en día, que es un reto apasionante y difícil, pero que entre todos ustedes lograrán luchar y erradicar, porque estoy segura que van a poner todos los medios y todo el entusiasmo para ello.